Hola Mati, ¿cómo andamos? Hola Álvaro, ¿cómo andás? Todo tranquilo por suerte. ¿Vos cómo estás? Bien, todo en orden. ¿Cómo llevaste la cuarentena? Pude ver que has podido retomar, ¿no? Un poco lo que vendría siendo el trabajo, que se te ha permitido poder iniciar con eso. Sí, por suerte hoy pudimos retomar todos acá en Tandil, así que re bien, por suerte re contentos. Ya se hizo larga la cuarentena. Al fin, al fin. Siempre comentaba con otros profesionales también que es una alegría ver cómo se puede, ¿no? Retomar y que hay un montón de personas que viven de eso, que es su día a día. Entonces que puedan volver a trabajar es muy importante. Sí, la verdad que sí. Sí, y además, por otro lado, también hay muchas personas que necesitan de la actividad física para seguir con su vida cotidiana de la mejor manera. No sé, por ejemplo, yo trabajo en un lugar en donde va gente a hacer algún tipo de rehabilitación o de readaptación y la realidad es que hay gente que lo necesita. Muy bien. Ahí esperamos unos momentitos mientras se va conectando la gente. Dale, Siempre me gusta que el dale, dale. invitado se presente, que comente sus inicios en el deporte específicamente y después en los estudios. Así que, nada, te doy vía libre para que te presentes. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. La verdad que está bueno compartir estos momentos y estos lugares para seguir capacitándonos. Eh, Yo soy profesor de educación física, me recibí acá en Tandil, en el Instituto Superior Tandil. La verdad que tenemos la suerte de tener el instituto acá, así que eso está buenísimo. Le abre la puerta a un montón de chicos eh, para ejercer esta profesión. Con respecto al deporte, eh, me dedico a la preparación física, porque es lo que más me gusta. Soy preparador físico de un equipo de fútbol, actualmente de Ferro, de acá de Tandil. Estuve muchos años, creo que hace 15 años ya por suerte que trabajo. Estuve muchos años en San José y ahora hace 3 que estoy en Ferro. Fui preparador físico de rugby, de un equipo de acá de la ciudad también, de UNCAS, el cual me abrió la puerta para desarrollarme en varios aspectos. Y además trabajo en un centro, como te contaba, de entrenamiento y de readaptación, en donde laburamos con kinesiólogos, hay 2 médicos, 3 kine, una nutricionista y bueno, somos varios profes. Muy bien, excelente. Ya retomando un poco, sí, las preguntas, también comentar a la gente que está conectada que tranquilamente si tienen una pregunta o una duda la pueden ir dejando, que las mías van a ser respondidas. En base a distintos posts que ha ido subiendo, muchísimo me llamaron la atención, decidí tomar algunos para tener un hilo, ¿no? Durante la charla. Y uno que me interesa mucho y es algo en lo cual me interesa y quiero aprender, sobre la movilidad de tobillo, la importancia de las mismas, por qué entrenarla y cómo entrenarla. Bien. Sí, la verdad que está buenísimo. La verdad que últimamente se le viene dando mucha más importancia al tema de la movilidad. Em, Sobre todo con esta última o con este último envión de las charlas y capacitaciones, se le viene dando muchísima importancia. Bueno, Boyle y Cook hablan del complejo de estabilidad y movilidad y hacen referencia a que una deficitaria movilidad de algún tipo de segmento eh, orientado estructuralmente a la movilidad va a afectar a las articulaciones subsiguientes. En este caso, por ejemplo, la falta de movilidad del tobillo va a afectar a lo que sería la rodilla, la cadera. Bueno, ahí vi que estábamos viendo la misma charla Sí, de Fede Peremanetti, un amigo, estudiamos juntos, y él hablaba en un momento de esa relación entre el diafragma bueno, en este caso no habla de la movilidad, sino de la inestabilidad eh, del tobillo. Sí considero, esto entre paréntesis, obviamente no voy a ir en contra de lo que dicen esos monstruos,
es que hay que prestar mucha atención y entender bien el complejo estabilidad, movilidad, que no es solo movilidad, sino la movilidad que esa persona pueda controlar, que va relacionada con el stiffness y con el control motor que tengas. No sé, te pongo un ejemplo práctico. Viene un jugador de fútbol con una inestabilidad de tobillo y con reiterados esguinces, probablemente en ese mecanismo haya que trabajar primero sobre el control motor de esa articulación y sobre la estabilidad para después ir relacionándolo con la movilidad. No sé si se entiende el concepto. Sí, 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 sí. Más Eh, que nada sería como arrancar por la base, que sí, sería arrancar por lo principal, para después poder abarcar todo lo otro y tratarlo de una mejor manera, de una manera completa. Tal cual. Y ya te digo, y tener en cuenta determinados casos individuales. No vamos a trabajar a todos por igual. Si bien hay una generalidad, hay determinados casos puntuales en donde por ahí nos vamos a orientar en otra cosa. Bien, eso es un tema muy importante de tocar y siempre remarcar el tema de ese principio, ¿no? De individualización, algo que he visto mucho en este tiempo sobre las redes sociales, ese hincapié que es sobre promocionar entrenamientos, que las personas sepan y entiendan que es algo fundamental en el entrenamiento, que es la individualización. Hay un montón de cosas que podemos llegar a hacerlo igual que tal persona, pero no todo. Entonces, Sí, comprender eso y más que nada lo que lo tiene que comprender es aquella persona que está a cargo, el profesor. sí, 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 comparto totalmente. Si bien después quizás a veces en la práctica se hace difícil de llevar a cabo, nosotros como profes tenemos que entender que no todas las personas son iguales, eh, no solamente en el contenido, sino en cómo les llega el mensaje, así que ese concepto de individualización o de individualidad tiene que estar siempre. Muy bien. Seguimos tocando, ¿no? Un poco la inestabilidad, que me llamó mucha atención un post. ¿Cómo detectás ese problema? ¿Sí? ¿Qué tipo de evaluación o ejercicios implementás para detectarlo? ¿Y cómo lo corregís? Bien. Eh, Ahí te voy a hacer dos diferencias grandes. Yo te conté que trabajo en un club de fútbol y trabajé en un club de rugby, en donde por ahí es más masivo y tengo muchos jugadores a la vez. Y después trabajo en un gimnasio que es completamente distinto. En el club, ¿sí? Por ahí para hacerlo lo más práctico posible, en el club hacemos siempre al principio una adaptación del FMS, que yo hago pierna arriba, ¿sí? El FMS, por si alguno no sabe, son 7 pruebas, se evalúan de 0 a 3. 0 es que no la puedes realizar, 1 es que la realizás con dolor, 2 es que la realizas con algún tipo de compensación y 3 que la realizás normalmente. Yo de esas 7 pruebitas tomo 3. El Bear Dog o Superman, para evaluar la estabilidad. Eh, la pierna arriba para evaluar la movilidad de la cadera y la flexibilidad de todo el complejo posterior, lo que sería isquio, glúteo y zona lumbar. Y la sentadilla de arranque que nos da algunos parámetros generales de estabilidad y movilidad. Eso en el club. En el gimnasio, como quizás por un lado es más individual y por el otro quizás vienen personas con algún tipo de patología o lesión específica, tomamos el FMS completo y después la flexibilidad con goñómetro, con goñometría. El goñómetro son dos reglitas que, por si alguno no sabe, que miden ángulos. O sea, medimos todos los ángulos eh, articulares. Específicamente, por ejemplo, si viene alguien con una lesión de cruzado de rodilla, sabes que en la primera instancia tiene que lograr la extensión completa, la flexión de rodilla, entonces quizás vas a hacer más hincapié en evaluarle los grados de extensión, de flexión, la movilidad de la cadera, las rotaciones de la cadera, pero bueno, van más enfocadas a eso.
Eso es cómo detectarla. Y en cómo laburarla, yo laburo la movilidad, sea con quien sea, todos los días. ¿Sí? Por un lado, un bloque de liberación miofascial siempre, eh, puede ser con rodillo. En el club no tenemos 24 rodillos, o sea que usamos pelotas, eh, pero un bloque de liberación miofascial todos los días y un bloque de movilidad siempre. Obviamente, como te dije, si viene algún caso particular o especial que tenga que detectar que tiene que aumentar su movilidad, quizá la vamos a trabajar aparte. Pero en general, todos los días, movilidad de tobillo, movilidad de cadera y movilidad dorsal, siempre. En el club y en el gimnasio. Eso forma parte de las activaciones o las entradas en calor. Bien, ¿cómo es más que nada la dinámica de los entrenamientos que llevan en el club? Por ejemplo, yo estoy de acá, de mi lugar, de Arrecifes, donde yo vivo. Los entrenamientos, va, en general la competencia es amateur, y los entrenamientos son 3 veces por semana, 2 veces, corriendo, ¿no?, el riesgo de que no te vayan todos 3 veces a la semana, uno te va uno, otro te va dos. ¿Cómo llevan ustedes Claro. los entrenamientos? 5 sesiones, tres, con una rigurosidad de que traten de asistir todos, o ¿cómo es? Bien. No, nosotros entrenamos todos los días. Competimos los domingos, todos los días no, y entrenamos de lunes a viernes. Por suerte, la verdad que tenemos un grupo muy comprometido, eh, que labura muy bien. Faltan muy pocos y si faltan es por alguna cuestión puntual y la verdad que están acostumbrados a avisar cuando faltan para nosotros también tener un mejor orden, eh, con respecto a la planificación del entrenamiento, ¿sí? Saber con cuántos jugadores vas a contar y en base a eso poder planificar una tarea. Y después laburamos, generalmente arrancan conmigo, laburamos, somos dos personas, el profe, que soy yo, y el entrenador. Tenemos muy buena comunicación, la verdad que el técnico labura muchísimo y labura muy bien, entonces laburamos bastante de la mano. Generalmente siempre arrancan conmigo, ya te digo, con un bloque de liberación miofascial, un bloque de movilidad y un bloque de zona media, todos los días, eh, siempre variando y orientado a lo que vayamos a hacer después. Eh, Zona media no siempre son abdominales como los conocemos o plancha solamente, sino que a veces por ahí si vamos a hacer aceleraciones o cambios de dirección o lo que sea, quizás están orientados a la estabilidad de la cadera o a los aterrizajes o a las caídas, siempre orientado a lo que vayamos a hacer. Eh, una entrada en calor, eh, también orientado a la orientación que tenga después la práctica, ¿sí? Y dependiendo si va a ser un día de carga, un día de baja intensidad, de alta, si va a ser un día de tensión, un día de velocidad. Desarrollamos bastante el entrenamiento, ya te digo, entre los dos. Tenemos esa buena relación entre profe y técnico y por ahí tomamos un poco del entrenamiento estructurado, o de la periodización táctica para ir laburando y además, esa especie no sé cómo explicártelo, de integración entre lo que sería el entrenamiento específico y también llevar a los jugadores a lo que se llama el peor escenario posible de, no sé, por ejemplo, de hacer una especie de reducido y además, conmigo hacer algún tipo de aceleraciones o de sprint un poco más largos, eh, para tocar también ese tipo de fibras, y no quedarnos solamente con lo que pasó en el reducido. Y más o menos así organizamos el entrenamiento. Los lunes siempre es de recuperación, si jugamos el domingo. Dividimos el grupo que jugó labura conmigo la parte de recuperación y el grupo que no jugó labura con el técnico. El martes es un inicio de semana para todos, con cargas bajas. El miércoles por ahí metemos ese reducido de tensión, y es el día con más carga de la semana. Y los jueves y viernes ya metemos algún
un tinte de fútbol, o pelota parada, o una combinación de los dos, pero ya preparando el partido siguiente. Bien, entrenamiento de la fuerza, ¿cómo lo emplean? ¿Cuentan con demás elementos para poder llevarlo de la mejor manera o pueden decir que necesitan tal vez más elementos? No, mirá, yo como te contaba, en el club donde estoy ahora, este es el tercer año. Y en el transcurso del primer año pudimos armar un mini gimnasio eh, chiquito, pero la verdad que para la orientación de fuerza que elaboramos nosotros, que competimos también a nivel amateur, está buenísimo. Eh, Nosotros metemos todos los martes la entrada en calor en el gimnasio y los jueves el complemento de pliometría sería. Eso durante competencia. Y en pretemporada, perdón, metemos 2 veces gimnasio y una bien orientada a lo que sería la pliometría. Bien. Tocaste ahí el tema de competencia, justo quedó con la siguiente pregunta. La recuperación post competencia, post partido, ¿qué distintos, ¿no? Elementos o diferentes, ¿no? Como puede ser estiramientos pasivos, estáticos, ¿qué utilizan ustedes para la recuperación post partido? Bien, bueno, como te decía recién, los lunes son de recuperación para el grupo que jugó. Eh, Eso siempre lo laburan conmigo y hacemos también una parte de rodillo un poco más larga, ¿sí? De rodillo y movilidad. Después metemos hielo, los lunes metemos crioterapia y masajes. Tenemos la suerte la verdad que si bien competimos a nivel amateur, el club está bien predispuesto y laburan de manera seria y ordenada y contamos con un montón de elementos que quizás otros clubes no lo tienen. Eh, Te reitero, tenemos la suerte de contar con el masajista, o sea que los lunes los chicos ya van sabiendo que va a estar el masajista, sabiendo que los lunes tenemos hielo, haga frío, haga calor, lo que sea, tenemos una pileta que metemos en un vestuario y terminamos un rato antes la práctica para que puedan hacer esa parte del hielo. Eh, Hacemos rolo, hacemos elongaciones y por ahí aprovechamos los lunes para meter algún tipo de jueguito técnico o técnico de técnico táctico de muy baja intensidad, eh, pero tratamos de meterlo los lunes para también hacer una parte de entrada en calor que sería todo el plantel junto y no diferenciarlo ni dividirlo tanto. Así manejamos la recuperación solamente post competencia, ¿sí? Por ahí está bueno aclarar que es solamente post competencia. Hay un autor, Gustavo Metral, que estoy leyendo y escuchando ahora últimamente, que habla de laburar la recuperación solamente post competencia y que durante la semana orientar la adaptación biológica eh, a la relación que tenga con la carga. Es decir, por ejemplo, si el día que laburaste la fuerza, laburar sobre la liberación miofascial y las elongaciones, y el día que laburaste sobre el metabolismo, ese día meter hielo. Bien. Bien, bien aclarado y es Sí, muy está, interesante tocar ese punto de vista sobre un nuevo, tal vez visión. Acá están muy acostumbrados a los simples estiramientos. Yo te digo de mi experiencia como jugador y que he estado metido también un poco en cuerpos técnicos. Estiramiento, estirar, estirar y no se cuenta con mucho más que eso. Y también va en base al conocimiento. No es, está como muy cerrado y muy de la vieja escuela. claro. La mayoría son exjugadores del club o personas que han jugado un tiempo y bueno, se pusieron a cargo del equipo y no tienen esas medidas para poder sobrellevarlo. Pero es muy interesante tocar eso de cómo, según qué se trabajó, cómo después sería la recuperación. Muy interesante.
ese concepto, la verdad que para mí es nuevo y está buenísimo, ¿sí? Bueno, él obviamente habla de no hablar de recuperación, sino de adaptación biológica para favorecer los procesos biológicos y habla de la periodización de esos procesos y de la periodización de la nutrición también. Eh, Eso por ahí es más para verlo o charlarlo con un o una nutricionista, pero la verdad que el concepto me parece que está buenísimo. Bien. Eh, Otro tema que me llamó mucho la atención es sobre los desplazamientos multidireccionales, un post muy interesante que compartiste. ¿Por qué trabajarlo más que nada en deportes en conjunto y cómo trabajarlos? Bien, eh, ¿por qué trabajarlo? Creo que la respuesta está en simplemente observar un partido de lo que sea, del deporte que sea, y te vas a dar cuenta que los deportistas se mueven en todas las direcciones. Y no solamente se mueven en todas las direcciones, sino que se mueven y ejecutan determinado patrón o gesto técnico en todas las direcciones. Hay un concepto que también leí hace poco, que es el libro de Seyru Law, ¿sí? Es de Julio Tuz, que tiene un capítulo que se llama Todo es fuerza, que habla del concepto de desarrollar la fuerza o entrenar la fuerza en 3D o en 4D. ¿Sí? Salir de ese concepto unidireccional y empezar a laburarlo en, ya te digo, sobre lo que sería un cubo y el jugador dentro del cubo para poder desplazarse en todas las direcciones. Eh, y por ahí para entrenarlo o para desarrollarlo, eh, no solamente entrenar lo que sería el cambio, el tradicional cambio de dirección, ¿sí? O el freno de arranque, sino por un lado, entendiendo ese concepto, elaborar la fuerza, eh, no solamente de manera vertical, como estamos acostumbrados, no sé, como en la común sentadilla, por ejemplo, sino laburarla de manera horizontal, ¿sí? Que la verdad que se labura poco y los profes a veces no nos damos cuenta, y laburarlo de manera multidireccional, perdón. No sé, una estocada lateral, un paso al frente, diagonales, hacia atrás, laburar la gama de movimientos que tenemos, laburar sí sobre los cambios de dirección también, que no sea la única herramienta, pero laburarlo sobre los cambios de dirección y sobre la agilidad sobre todo, eh, que por ahí la diferencia más marcada es que en la agilidad aparece la toma de decisión o la resolución de algún problema, ¿sí? O de alguna situación, y después laburarla sobre más específico, sobre los juegos reducidos o small side games, eh, que a mí particularmente, ya te digo que me gusta mucho eh, ser lo más específico posible, más que nada por una cuestión también de motivación. Nosotros que seguramente la mayoría laburamos con deportistas amateur, que juegan, en este caso, o en mi caso, que juegan al fútbol por el simple hecho de que les gusta jugar al fútbol. Por ahí lo más motivante, bien regulado, bien desarrollado y metiendo algunos otros chiches para compensar lo que no está ahí adentro, está bueno laburar sobre, ya te digo, sobre esos juegos reducidos o sobre los SPP o situaciones simuladoras preferenciales, que serían situaciones de juego con algún componente táctico que vos quieras desarrollar. Bien. Alguna duda que tengo y que te la quería consultar. La Dale. transferencia de fuerza con tipos de entrenamiento, por ejemplo, con unipodales, bipodales y más que nada unipodales. Trabajarlo con este tipo de deportistas amateurs, ¿se ve la transferencia después de la ganancia de fuerza? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, y se nota. Eh, a veces, te soy sincero, en el rendimiento es difícil de evaluar de manera objetiva. Eh,
porque nosotros no contamos con las herramientas para evaluar de manera objetiva, bueno, hice una sentadilla búlgara, una subida al banco o, o el ejercicio que sea y cómo lo transferís a la cancha. Para nosotros, te digo, que no contamos con tecnología, así con GPS, es muy difícil de evaluar. Yo considero particularmente que la fuerza es fundamental, desarrollarla de todas las maneras posibles, ¿sí? Y lo que sea lo más aplicable al deporte que vayas a desarrollar en cuestión. Bipodal, porque te deja manejar mayor y mejores cargas. Unipodal, porque tiene que más relación o mayor relación con la mayoría de los gestos que ejecutamos. Eh, y ese nivel o ese manejo de fuerza, tratar de llevarlo al campo. Por ejemplo, nosotros en la pretemporada, el día que hacíamos fuerza o que hacíamos pliometría, tratábamos de llevarlo y orientar ese entrenamiento hacia la tensión. O sea que ese día iba a ser de reducidos e intensos, con muchos frenos y arranques, con muchos cambios de dirección, con pocos jugadores en poco espacio. eh, para, ya te digo, esa orientación de fuerza que metimos anteriormente se vea reflejada en el campo de juego, que es lo que nosotros queremos. Eh, Hay un concepto que no sé si todos lo tenemos claro, a mí particularmente me gusta exponerlo constantemente, es que la preparación física tiene dos grandes objetivos. Uno es la optimización del rendimiento y el otro es la reducción de lesiones. Eh, la prevención o reducción porque siempre lamentablemente contás con algún grado de lesión. Eh, pero para mí el más importante es la reducción de lesiones, porque el jugador quiere jugar siempre y nosotros como cuerpo técnico vamos a querer y vamos a necesitar que el jugador esté dentro del campo de juego. Entonces, si bien tienen mucha relación, obviamente cuando más óptimo esté el jugador, eh, menos riesgo de lesión va a tener, pero hacer hincapié en eso, en tratar de que el jugador esté... Me fui lejísimo de la No, pregunta, no, está bien, está perfecto, está perfecto. pero sí tener siempre en claro ese objetivo. ¿A qué voy con esto? Quizás que el jugador se desplace 1 metro sobre segundo más rápido o más lento no nos va a hacer la diferencia dentro de la cancha y sí nos va a hacer la diferencia que el jugador esté óptimo y sano durante toda la temporada. Eso sí va en relación al desarrollo de la fuerza y al tipo de fuerza que vamos a desarrollar justamente. Eh, Jugador más fuerte es jugador más sano. Bien, comparto esas palabras y es así. Y aparte, en estas circunstancias en las cuales contás con un plantel tal vez reducido, entre comillas, a comparación de tal vez un fútbol ya más profesional, en el fútbol amateur se te baja uno y es muy difícil suplantarlo o muy difícil tal vez encontrar un reemplazo óptimo para ese jugador. En un fútbol profesional se lesiona uno, siempre hay alguien de recambio, y si no hay alguien de recambio, hay alguien inferiores, en infinitas categorías más abajo, que lo van a suplantar. En un fútbol amateur muchas veces no se encuentra eso, entonces hay que hacer mucho hincapié en eso, en la prevención o en disminuir esa cantidad de lesiones. Sí, sí, y por otro lado también entender que nosotros laburamos con deportistas, pero sobre todo laburamos con personas. Y que si una, no sé, en el ámbito amateur o en el ámbito profesional, un jugador que se lesione, son meses de parate y quizás hasta le complicás al jugador amateur la ida al laburo o su condición familiar en su casa. No sé, un ejemplo, ya te digo que nadie está exento, pero nosotros tenemos un jugador que había andado muy bien el año pasado, un chico de 20 años debe tener Nico, estudiando educación física. A mitad de año se rompen los cruzados eh, y lamentablemente desde ahí hasta que terminó el año perdió la carrera. O sea, perdió ese interín de prácticas del año.
Entonces está bueno tener en cuenta, sobre todo en el deporte amateur, que además de laburar con deportistas y que todos queremos estar al máximo y que todos queremos ganar, entrenamos con personas. Entonces me parece buenísimo intentar, sobre todo, mantenerlos sanos. Después de que los tenemos sanos, llevarlos al mayor potencial posible que nosotros le podamos sacar. Bien. Te quería consultar algo, estoy seguro que viste y se ha hablado mucho, cuando estuvo la renovación de la Bundesliga, ¿sí? La liga alemana, la cantidad de lesiones que hubo en esa fecha de apertura después de la cuarentena. ¿Qué pensás que falló? ¿Qué pensás que hubo, qué error hubo para que en el primer partido, en la primera exigencia que tuvieron sus jugadores, tuvieran lesiones? Bien, la verdad que no sé si estoy preparado para entender o para saber qué es lo que falló porque no estoy ni, ni con el plantel. eh, es muy difícil determinar qué es lo que falló sin observar o sin analizar. Siempre el análisis de afuera eh, es muy subjetivo. Sí me parece que lesiones va a haber en todos lados y en todas las ligas por un proceso natural de sobrecarga o de falta de entrenamiento, mejor dicho. Eh, Son muchos meses o mucho tiempo en donde, si bien seguramente cada uno se entrenó en su casa, ni hablar que los deportistas de élite tienen las comodidades y las formas para hacerlo de la mejor manera, perdón, eh, por un proceso natural van a aparecer lesiones musculares, tendinopatías. Creo que es por un proceso natural de sobrecarga debido a la gran cantidad de días sin, sin carga justamente. Sí, tal vez más que nada específicamente las situaciones de juego. También el tema de que muchas veces no, que pasa mucho también después de las pretemporadas, esas situaciones de la presión, de las circunstancias que se presentan durante el partido, son muchas veces las que más alteran antes que tal vez una sobrecarga muscular, tal vez una sobrecarga más psicológica, yendo un poco no más a ese lado, pueden ser las que más afecten, tal vez. Tal vez entrenaron de la mejor manera, pero el contexto, ¿sí? De alrededor fue tal vez un desencadenante, puede ser. Sí, sí, y a hablar de sobrecarga no solamente, a ver, volviendo al concepto de que entrenamos con personas, siempre que hablas de una carga, la carga no es solamente física, física es psicológica, es emocional. eh, Está el concepto este de Seyrouló que divide al sujeto o al humano deportista en seis componentes. Condicional, coordinativo, creo que es emotivo, volitivo. eh, bueno, son seis que no me van a salir ahora rápido, pero sí es importante entender que no solamente la carga es de tipo física o muscular, el nivel de estrés que tienen esos jugadores y que el nivel de estrés físico y emocional que se genera en un partido se genera solo en un partido. Eh, por eso está bueno este concepto nuevo y actual de las pretemporadas, ir llevándolas de a poco y que sean una adaptación eh, progresiva hacia la carga del partido y no ese concepto de pretemporada que se utilizaba de ir de un alto volumen, ir bajando el volumen y aumentar la intensidad, eh, llevarlo progresivamente a esa carga de entrenamiento. Eh, Bien. Creo que es fundamental. Eh, las distintas evaluaciones sí que has ido comentando cuáles son específicamente las que realizás. Si realizás alguna otra durante el periodo de la pretemporada, y cuáles realizarías una vez terminado, ¿no? La cuarentena y después cuando volvés a contar con todo el plantel, cuáles le realizarías para ver cómo están parados. Bien, buenísimo.
Eh, Acá también tenemos que dividir en dos. Por un lado, lo que sería un plantel de algún deporte en general, y por otro, si querés, te cuento todas las que realizamos en el gimnasio a todos Sí, los sí, sí. deportistas que ingresan. Yo al inicio de temporada, siempre la primera semana es de evaluaciones. Arrancan solamente conmigo. eh, y siempre, ya te digo, la primera semana es pura y exclusivamente de evaluaciones. Hacemos esa adaptación del FMS que te conté. eh, Hacemos velocidad de fuerza, perdón, test de fuerza con el encoder, eh, test de saltos, que hago test de salto vertical con plataforma de fuerza y test de salto horizontal, eh, salto en largo, uni y bipodal, para ver, sobre todo unipodal, para ver diferencia entre un miembro y otro. Y después hicimos test de 5 y 5 para ver aceleraciones y desaceleraciones, 20 metros lineales, y de acuerdo al deporte, el yo-yo o el bronco si es de rugby. Bien. Eso con respecto a los test de campo. Y después en el gimnasio, a todos los deportistas que ingresan, quizás nos tomamos siempre la primera sesión de consulta es de evaluación, eh, y hacemos, además del FMS, en caso de que tenga algún tipo de limitación, como te conté, la goniometría, hacemos los test de fuerzas, eh, también de acuerdo a por qué venga, algún test de fuerza exclusiva, ¿sí? A 4RM, o si es deportista, usamos el encoder para evaluar RFD, los test de plataforma de salto y los test horizontales, y además usamos la evaluación postural. Ahí está, ese es el que te quería mencionar. La evaluación postural, que está bueno hacerlo de manera estática, porque te da un montón de patrones disfuncionales. Eh, de hecho, si evaluás al 99% de la población, seguramente tenga algún tipo de asimetría o de desbalance. Y está bueno también empezar a entrenar el ojo y evaluar eh, esa, esa postura de manera dinámica. En realidad es muy difícil también entrenar el ojo. Yo lo que empecé a hacer eh, este último tiempo es a filmar a los deportistas ejecutando. Eh, no te los puedo mostrar, pero te puedo mencionar algunos ejemplos de chicos que saltan y llevan las rodillas al varo generalmente, al valgo, perdón, al valgo dinámico, o caídas, y al momento de aterrizar también llevar las rodillas al valgo. Eso obviamente va a generar algún tipo de compensación en el tobillo. No sé, ver una chica en el gimnasio haciendo simplemente subidas al banco, y que la rodilla se le vaya para todos lados. Eh, o un jugador de fútbol, que por ahí te lo mencioné, un chico que juega ahora acá en Tandil, B Nacional, viniendo de esguinces reiterados y hacer saltos al cajón, y que el tobillo se le vaya para todos lados. Entonces está bueno ese tipo de evaluaciones. La evaluación postural estática para determinar un montón de cuestiones. Esa evaluación postural está bueno hacerla con la menor cantidad de ropa posible, obviamente en un lugar privado y previo aviso a la persona que va a venir. Y la evaluación postural dinámica, filmar o sacar fotos o entrenar el ojo, está bueno. Me parece una muy buena herramienta para detectar eh, asimetrías y desbalances musculares. Algo que escuché de Iván Fernández es que decía que el trabajo de preparador físico empieza después del gimnasio y después de la cancha. Arranca en la casa analizando todo lo que vio y el material que grabó o que escribió. Y es algo que es así.
y que es ahí en el momento en el cual tiene que sacar las conclusiones de sus distintos deportistas. Tal cual, y va mucho en relación en lo que hablábamos hace un rato, esa capacidad que no es fácil y seguramente todos erramos y nos equivocamos muchísimo, pero de mantener, primero de observar, detectar y a partir de ahí tomar algún tipo de determinaciones y mantener a los jugadores todo el tiempo o la mayor parte del tiempo posible en competencia, dentro de la cancha. Me parece que va por ahí. Bien, a lo largo de este tiempo que estuviste a cargo de la preparación física de un equipo de rugby y de fútbol, ¿qué diferencias y qué similitudes has encontrado en la preparación física de los mismos? Muchísimas, muchísimas. La verdad que me encantan los dos deportes. Eh, Obviamente me fascina el fútbol, puedo estar todo el día mirando y analizando fútbol, pero el rugby tiene sus cosas interesantes. Con respecto a la preparación física, eh, no sé, el tiempo de juego, la cantidad de ejecuciones o de gestos técnicos que se realizan durante esos 80 o 90 minutos que dura el juego, eh, el tipo de acciones, obviamente el rugby tiene muchísimo más contacto y quizás el desarrollo de la fuerza va a ser distinto. Si bien es un deporte de constantes aceleraciones y desaceleraciones, al igual que el fútbol, eh, esas aceleraciones o desaceleraciones se dan en otro contexto, ya te digo, con otro tipo de contacto. Entonces quizás el desarrollo de la fuerza, además de que ese jugador tenga que acelerar y estar de pie más rápido, va a necesitar también estar fuerte, sentirse fuerte, eh, generar mucho más estabilidad al momento del contacto, a diferencia del futbolista que va a tener que sentirse al contrario más ágil y más rápido y va a tener que tener la capacidad de frenar y arrancar y volver a frenar y cambiar de dirección. Eh, Me parece que son completamente distintas. Si bien hay algunas cuestiones que podés generalizar, son completamente distintas. Las similitudes, no sé, te podría decir manejar un grupo, las dos te dan herramientas para manejar un grupo numeroso. En la misma predisposición al trabajo también, no sé, generalmente vos le vas a ir a un rugby, tirate de cabeza ahí, levantate, corre y volvé a tirarte de cabeza y generalmente lo van a hacer. Y por ahí el jugador de fútbol lo tenés que llevar para otro lado. Le gusta muchísimo más estar en contacto con la pelota y me parece que es entendible y por ahí no necesita tanto de sentirse fuerte, sino que necesita sentirse, eh, ¿cómo te explico? Bien, a gusto dentro de la cancha. Necesita sentirse bien con la pelota también. Eh, no sé si te respondí, pero son Sí, 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 completamente sí. distintos. Bien. Ya quedan 15 minutos a las personas que están conectadas que si tienen alguna pregunta la vayan dejando. ¿Qué recomendaciones le darías a una persona que está a punto de arrancar el profesorado de educación física? ¿Qué recomendación le darías desde tu experiencia? Desde mi experiencia, primero que aproveche la carrera, que la verdad que obviamente yo no hice otras, pero está buenísima. Eh, no sé cómo decirte. Yo quizás en ese momento no lo valoré o no lo disfruté lo que lo tenía que disfrutar, así que aproveche y que disfrute esos años del profesorado que están buenísimos y después que se prepare y que se empiece a capacitar constantemente porque es una profesión que es única, que está buenísima, pero que necesita que todo el tiempo estemos eh, evolucionando y cuestionándonos cosas y queriendo mejorar, eh, no sé, queriendo ser cada vez mejores. Me parece que es una profesión que está un poco desvalorizada,
y que somos nosotros los encargados de darle valor y de ponerla bien arriba, porque considero también que la mayoría, eh, no sé, vos entrás a cualquier curso o a cualquier charla de Instagram Live, eh, o a cualquier charla de Zoom y está lleno de profes capacitándose. Entonces, da la pauta de que nos capacitamos, de que todo el tiempo queremos mejorar o ser mejores y tenemos que llevar realmente a nuestra profesión a lo más alto posible. Bien. Dentro de, ¿no? del ámbito de la preparación física, el entrenamiento, ¿quiénes son tus referentes y por qué? Bien, acá seguramente nadie conozca o pocas personas conozcan a mis referentes. Yo siempre digo que tengo de referentes a las personas que he visto trabajar o que he escuchado. Y por ahí no te puedo nombrar, no sé, a Berjoyaski o a Madriev o a los que te van a nombrar generalmente, si bien me encanta leer, no sé, me encanta leer a Paco Seiruló, a Casamichana, a todos estos nuevos referentes de la preparación física. Mis referentes te puedo decir que son los que conozco y los que he visto laburar. Mariano Del Olio es un profe que es el jefe de área sería del gimnasio donde laburo. Eh, es un flaco súper profesional, con un montón de conocimiento y súper prolijo y quizás no es tan valorado porque estamos en Tandil y estamos lejos de capital. Pero es un flaco súper formado y que constantemente se está capacitando y la verdad que es un señor. Eh, Te puedo nombrar a Facu de la Piedra, es un profe de acá de Tandil que actualmente labura en la selección sub-23, no sé si de Arabia o de Emiratos Árabes. Es un profe de fútbol referente. Eh, la verdad que un señor, no vas a encontrar una persona que te hable mal de Facu en el ambiente del fútbol y eso es recontra valorable, y muy práctico para laburar. Eh, no sé, te puedo nombrar a Germán Gropa, también otro profe de acá de Tandil, que labura con tenis y con hockey. Eh, También del mismo ámbito, no vas a encontrar una persona que hable mal de Germán, muy carismático, súper referente. Y esas son las cosas que yo por lo menos valoro de los profes, lo que veo de qué y cómo laburan y la relación que tienen con sus jugadores. Después te puedo seguir nombrando, si el profe Ortega, hay un montón, la verdad que hay un montón, pero no los conozco. Nunca tuve ese trato de decir, hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Eh, Mostrame qué haces. Obviamente Bien, están allá arriba, pero no los conozco. bien, bien. Con Germán tuve la posibilidad de hacer una charla y algo que comparto, la predisposición y también cómo explica, cómo te hace esa bajada de línea para que puedas entender es muy importante y te ayuda un montón a comprender el ámbito. Sí, sí, después vi que hiciste varias charlas con amigos, con Horacio Rosanigo, con Fede Pérez Manetti. La verdad que está buenísimo lo que hacen. Eh, Nada, son chicos que tuvieron la suerte de irse a Buenos Aires, de pegar el salto y de capacitarse constantemente y eso brindarlo a los demás. Así que me parece que está buenísimo. Si bien no los puedo nombrar como referentes, porque son amigos, eh, y creo que somos más compañeros o amigos que referentes, me parece que está buenísimo lo que hacen. Fede, Horacio y todo ese grupito de gente. Bien. Nada, de mi lugar agradecerte por el tiempo, la predisposición, por ocuparte desde el día uno y por compartir tu experiencia, tu conocimiento para las personas que estuvieron conectadas, para mí y para las personas que lo van a ver a futuro. La verdad que te lo agradezco mucho. Bueno, no, todo lo contrario. Gracias a vos por la invitación y por tenernos en cuenta. Digo, para nosotros los profes del interior por ahí es más difícil que conozcan nuestro trabajo, y qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, así que está bueno estos espacios de intercambio tan buenísimos. Así que nada, muchas gracias a vos. Nada, un saludo a todas las personas que estuvieron conectadas, que lo van a ver esto a futuro. Así que nos estamos viendo y un abrazo. Dale, un abrazo grande.